Cada vez más y más personas utilizan los ETFs para invertir, ya sea para invertir en índices como el S&P 500 o el MSCI World, en acciones de inteligencia artificial o en commodities como el oro o el Bitcoin. Pero la realidad es que muy pocos lo hacen correctamente. Y es que actualmente hay miles de ETFs disponibles para invertir que cotizan en diferentes mercados, divisas y que tienen características diferentes, y eso pues muchas veces provoca que inviertas en un producto que en realidad no es lo que esperabas o que pierdas más dinero de la cuenta al invertir en ETFs. Pero si tú eres de esas personas que invierte en ETFs o que está pensando en invertir, no te preocupes porque hoy te voy a enseñar cómo elegir un ETF y todo lo que necesitas comprobar para evitar sorpresas, y que de esta forma tu inversión en ETF sea un éxito y no un fracaso. Y además presta mucha atención porque a lo largo del vídeo te voy a compartir las mejores páginas informativas de ETFs y que yo llevo usando años como inversor, y algunos consejos personales para que puedas invertir de la mejor forma posible en los mejores ETFs. ¡Empezamos! Imagino que si estás en este vídeo ya sabes que los ETFs son productos de inversión que se han vuelto extremadamente famosos por sus bajos costes y porque ofrecen la posibilidad de invertir en distintos activos fácilmente, ya que un ETF es como una cesta que contiene diferentes inversiones y que tú puedes comprar o vender en bolsa como si fuera una acción para invertir a la vez en todas las inversiones que contiene ese ETF, sin la necesidad de comprarlas por separado en el mercado. Así que como la teoría ya te la sabes, veamos las 5 claves o comprobaciones que necesitas saber para asegurarte de que eliges bien los ETFs en los que inviertes y que tu inversión no te va a ocasionar problemas inesperados. Antes de invertir en un ETF, lo primero que debes comprobar es cuál es su composición, es decir, debes conocer y verificar en qué está invirtiendo el ETF y cuál es su estrategia de inversión. Y es que algunos ETFs se centran en acciones de sectores específicos, mientras que otros pueden replicar índices bursátiles más amplios, como por ejemplo el S&P 500 o el MSCI World. Y ahora te enseñaré cómo puedes consultar toda esta información. Pero lo primero que debes hacer es comprender si el ETF sigue una estrategia de inversión pasiva, replicando un índice o una activa, buscando superar el mercado. Luego, verificar si el ETF está diversificado entre varios activos o si solamente se centra en invertir, por ejemplo, en renta variable. También entender en qué sectores invierte el ETF: tecnología, salud, financiero, etc. Y en qué zonas geográficas. Si invierte en mercados emergentes, en países desarrollados, si solamente invierte en una bolsa o país en concreto, etc. Y por supuesto, también debes comprobar la capitalización de las empresas en las que invierte, ya que algunos invierten en compañías de gran tamaño, mientras que otros se enfocan en medianas o pequeñas empresas que son mucho más volátiles. Todos estos elementos son importantes e influyen en los resultados y el riesgo del ETF, así que asegúrate de conocer esta información y que el ETF se alinea con tus objetivos y perfil de inversor antes de invertir. Vale, ¿y cómo puedes hacer todo eso? ¿Cómo puedes comprobar la composición de un ETF y si realmente está hecho para ti? Pues, por ejemplo, una opción es suscribirte a este canal, ya que aquí analizamos en detalle los mejores ETFs para invertir, o si no, también puedes hacerlo de la siguiente forma. Para comprobar la composición de un ETF y ver si realmente es lo que te interesa para invertir, la opción más simple y que nunca falla sería buscar su nombre o su ISIN en Google. Y una vez habéis introducido el ISIN o el nombre del ETF en el buscador, lo siguiente sería acceder a la página de la gestora del ETF. Y como puedes ver, en la página web de la gestora ya tendrías toda la información sobre este producto de inversión. Por ejemplo, podrías consultar la rentabilidad que ha obtenido, también diferente información clave, como por ejemplo, pues sería las comisiones que cobra el fondo, también el código ISIN, por supuesto, el número de posiciones que tiene, y abajo tendríamos pues más información sobre las principales posiciones, los sectores y todo aquello que te interesa saber sobre este producto de inversión. Lo más normal es que cuando tú accedas a la página web de la gestora ya puedas consultar a simple vista todo aquello que te interesa, pero si no, también puedes hacer lo siguiente. Dentro de la página web de la gestora, ya sea iShares, Vanguard, Pictet, Amundi, etc., podrás encontrar los documentos informativos del fondo de inversión. Entonces ahí simplemente pues podrás descargarlos y también consultar aquella información que más te interese. Pero bueno, en mi caso yo te recomiendo que si lo que quieres es comprobar la composición del ETF y ver dónde este está invirtiendo, consultes la ficha informativa del fondo, donde puedes consultar cuáles son las principales posiciones, así como sus comisiones, su rentabilidad, su composición y toda la información relevante. Otro factor que debes comprobar para invertir en ETFs de la mejor forma posible y evitar sustos son las comisiones que tiene el ETF. Este es uno de los factores más importantes a tener en cuenta al afectar directamente a la rentabilidad de tu inversión. Y es que aunque las comisiones de los ETFs puedan parecer pequeñas, con el tiempo incluso una pequeña diferencia en las comisiones puede tener un gran impacto en tus resultados debido al efecto del interés compuesto. Por ejemplo, si inviertes 10.000 euros en un ETF con una rentabilidad anual del 7%
y la comisión del ETF es del 0,10% anual, después de 20 años tu inversión valdría unos 37.980 euros. Pero si la comisión fuera del 0,50%, tu inversión sería de 35.236 euros. Así que esa diferencia del 0,4% en comisiones, que puede parecer muy pequeña a simple vista, se traduce en una diferencia de más de 2.744 euros después de 20 años. Y eso solo para una inversión de 10.000 euros. Cuanto mayor sea el periodo de la inversión y la cantidad invertida, más significativo será el impacto de las comisiones en tus ganancias. Así que ahora te voy a enseñar cómo puedes consultar qué comisiones estás pagando por invertir en un ETF y verificar que no estás perdiendo dinero por pagar comisiones de más. Para consultar cuáles son las comisiones que pagas por invertir en un ETF o en cualquier otro producto de inversión, lo más recomendable suele ser ir directamente a la página web de la gestora. Y para saber cuáles son las comisiones que cobra este ETF de iShares para invertir en MSCI World, pues simplemente tendremos que buscar por aquí la información sobre gastos totales, lo que sería por aquí el TER, que es el Total Expense Ratio, y en este caso vemos cómo serían unas comisiones del 0,20%. Pero si tú quieres consultar la información sobre las comisiones de un ETF o de cualquier producto de inversión de forma aún mucho más fácil, te recomiendo que hagas lo siguiente. Y es que puedes consultar esa información de forma rápida yendo a la página web de Morningstar. Para acceder a ella, pues yo te recomiendo que simplemente pongas el nombre del fondo o su código ISIN en Google más la palabra Morningstar y ya podrás acceder a la página web de Morningstar con la información del producto que te interesa. Ahí tan solo tienes que dirigirte a gastos corrientes y como ves, pues en este caso para el ETF de iShares que invierte en MSCI World, al igual que la web de la gestora, nos indica que los gastos corrientes son del 0,20%. Y muy atento ahora porque la mayoría de gente que invierte no tiene en cuenta este factor. Pero que sepas que antes de invertir en ETFs y para comprar al mejor precio posible debes comprobar su liquidez. Pero ¿qué es la liquidez a la hora de invertir y por qué es tan importante? Pues muy fácil. Cuando tú compras títulos de un ETF es porque hay otra persona que te los está vendiendo. Y cuando tú vendes tus títulos lo haces porque hay otra persona que te los compra. Y esto no es muy complicado de entender que digamos, pero nos lleva al concepto de liquidez, que técnicamente se refiere a qué tan fácil es comprar o vender títulos sin causar un impacto significativo en su precio. Cuando hay menos personas interesadas en comprar o vender un producto, es decir, cuando la liquidez es baja, aumenta lo que se conoce como el spread, que es la diferencia entre los precios de compra y de venta. Así que si tú operas en un mercado con baja liquidez, lo normal es que acabes comprando más caro de lo que te gustaría y vendiendo más barato, porque habrá muchas menos personas con las cuales puedes hacer intercambios. Pero bueno, no te preocupes si esto de la liquidez y el spread te ha liado un poco, porque aquí va un ejemplo para que entiendas perfectamente el concepto de liquidez y su efecto en las inversiones. Imagina que estás en un mercado de frutas queriendo comprar manzanas. Si hay muchos vendedores de manzanas en ese mercado, es decir, hay una alta liquidez, es fácil encontrar un vendedor que te venda las manzanas a un precio cercano al que estás dispuesto a pagar, porque hay muchísima competencia. En ese caso, el spread, que es la diferencia entre el precio más bajo al que alguien está dispuesto a vender, precio de oferta, y el más alto al que alguien está dispuesto a pagar, precio de demanda, es pequeño. Pero ahora bien, imagina que en ese mercado solo hay un vendedor de manzanas y por lo tanto hay una baja liquidez. Este vendedor sabe que él es el único que puede satisfacer tu deseo de comprar manzanas y por lo tanto puede poner el precio de venta mucho más alto porque sabe que si realmente quieres comprar manzanas pagarás ese precio. Al mismo tiempo, si tú quisieras vender una manzana en un mercado con poca liquidez, al no haber casi compradores, tendrías que aceptar un precio más bajo por tus manzanas. Así que el spread, la diferencia entre el precio de compra y de venta en ese caso, se hace mucho más grande. Y en la bolsa funciona igual. En el mundo de los ETFs y las acciones, un mercado con alta liquidez significa que hay muchos compradores y vendedores, por lo que tú puedes comprar o vender rápidamente a precios que no se desvían mucho. Mientras que, por otro lado, si la liquidez disminuye y es baja, encontrarás que el spread aumenta, lo que significa que pagarás más al comprar y que recibirás menos al vender, afectando esto a tu rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Pues la clave de todo esto de la liquidez es que un mismo ETF puede estar listado en múltiples mercados alrededor del mundo y por lo tanto tú puedes comprar un mismo ETF en diferentes bolsas, ya sea la bolsa de Londres, de Ámsterdam, de Alemania, etc. Así que de la misma forma que si tú quieres comprar una Coca-Cola, esta puede tener un precio diferente en diferentes tiendas. Si quieres comprar una acción o un ETF, este también puede tener un precio diferente en diferentes bolsas. Aunque eso sí, también aclarar que no suele haber grandes variaciones por el tema del arbitraje. Pero bueno, lo relevante aquí para obtener los mejores resultados posibles invirtiendo es identificar en cuál de estos mercados en los que cotiza el ETF en cuestión hay un mayor volumen de operaciones, que se traduce en una mayor liquidez y menor spread para así facilitarte la compra o venta del ETF y que puedas hacer mejores operaciones. En otras palabras, que ahora te voy a ayudar a que puedas elegir el mejor mercado para operar con tus ETFs y también te diré un truco para que puedas aumentar tu rentabilidad a la hora de comprar y vender acciones o ETFs. Vamos allá.
Para comprobar cuál es el mejor mercado para invertir y comprar el ETF que te interesa, lo primero que tienes que hacer es ir a consultar la información de dónde está listado ese ETF en el que quieres invertir. Esa información la puedes consultar en la página web de la gestora. Por ejemplo, aquí estamos con el ETF de iShares del S&P 500 y vemos como este ETF está listado en diferentes mercados. Si miramos, por ejemplo, la divisa euros, porque pongamos que queremos invertir en euros desde España, en este caso vemos como el ETF de iShares del S&P 500 está listado en la bolsa italiana, en la bolsa de Xetra, que es la bolsa alemana, y también en la bolsa de Ámsterdam. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es consultar el volumen de negociación que hay en estas bolsas por lo que respecta al producto en el cual queremos invertir. Así que para consultar los volúmenes de negociación de los diferentes mercados nos dirigimos a Google Finance, ya que te permite consultar esta información de forma muy sencilla. Tan solo tenemos que introducir por aquí lo que sería el ticker del ETF. Por ejemplo, introducimos en primer lugar el ticker del ETF del S&P 500 para la bolsa italiana y como veis aquí estaría la cotización de este ETF y también el volumen que tiene de media, que en este caso serían 6.440 títulos. Entonces ahora lo que quedaría sería incluir los tickers de las otras bolsas para el mismo producto y ver cuál tiene más volumen. Para hacerlo tan solo tienes que hacer clic en comparar, luego buscar los otros tickers que te interesa. Por ejemplo, podríamos copiar el ticker del ETF del S&P 500 para la bolsa de Ámsterdam y ver qué tal el volumen en este mercado y luego hacer clic por aquí para comparar los resultados. Como veis sería este producto que está por aquí, así que hacemos clic y así a simple vista podemos ver cómo el comportamiento del ETF para ambas bolsas es parecido. De hecho, si ponemos un rango más amplio, por ejemplo de 5 días o un mes, vemos como prácticamente no hay diferencias, pero si queremos consultar cuál es el volumen de la segunda bolsa que hemos introducido, de la bolsa de Ámsterdam, podríamos hacer clic por aquí y de esta forma veríamos que el volumen medio de negociación sería de 5.750 títulos. Por lo tanto, en principio sería más recomendable invertir con la otra bolsa, con la bolsa italiana, ya que el volumen de negociación es mayor y por lo tanto tendremos una mayor facilidad para entrar o salir en este ETF. Entonces, el truco para poder comprar los ETFs o acciones al precio más barato posible consiste en comparar las ofertas o los precios que hay de un mismo ETF en diferentes bolsas o mercados. Y es que de la misma forma que cuando quieres comprarte un móvil nuevo, comparas y miras en qué tienda te sale más barato comprarlo, pues puedes hacer lo mismo al invertir en ETFs. Y seguro que hay más formas de hacerlo, sobre todo si sabes de programación, pero la opción más fácil es hacerlo a través de un broker que ya tenga la tecnología incorporada. En mi caso, yo utilizo Mexen para invertir en acciones y ETFs, que es el partner de Interactive Brokers en Europa y LATAM, el broker más grande del mundo, y este te permite comprar de forma sencilla y solamente activando un botón el título que te interesa al mejor precio posible. Así que si estás interesado en invertir tanto en acciones como en ETFs o en otros productos de inversión de la mejor forma posible con un broker profesional, te comparto por aquí abajo mi enlace de invitación a Mexen para que puedas abrirte una cuenta gratis con ellos. También te comparto las promociones que tenemos disponibles para los suscriptores de este canal. Otro factor crucial que debes comprobar antes de invertir en un ETF es su política de dividendos. Primero debes saber si el ETF reparte los dividendos recibidos a los inversores o si por lo contrario este los reinvierte, ya que algunos ETFs, los ETFs de reparto, distribuyen dividendos ya sea de forma mensual, trimestral o anualmente y te permiten cobrar rentas, mientras que otros, los ETFs de acumulación, los reinvierten automáticamente en el propio ETF haciendo que crezca su valor. Vale, pero ¿y qué es mejor? ¿Un ETF que reparta dividendos o un ETF de acumulación? Pues mi consejo personal es que si quieres acumular capital en el largo plazo, es mejor que elijas ETFs sin dividendos, ya que difieres el pago de impuestos y se acelera el efecto del interés compuesto. Pero si quieres más estabilidad y obtener rentas, los dividendos pueden ser una mejor opción para ti. Ok, ¿y cómo puedes saber de forma sencilla si un ETF reparte dividendos o no? Pues para saber si un ETF reparte dividendos puedes hacerlo de diferentes formas, como por ejemplo consultando el folleto informativo del producto, buscando el ETF en la web de la gestora o a través de diferentes webs de análisis financiero, que es la opción más sencilla y la más cómoda si quieres hacer una primera investigación rápida de diferentes productos. A mí personalmente, para consultar la información sobre la política de dividendos de un ETF, me gusta mucho la página de Just ETF porque de forma simple y muy rápida puedes consultar cuál es su política de distribución. Como ves, por aquí arriba tendríamos el producto de inversión. En este caso, pues también puedes buscar en Google el nombre del producto de inversión o su código ISIN más la palabra Just ETF y a continuación pues ya puedes ver si este producto de inversión es de acumulación o de reparto. Y en el caso de que el producto sea de acumulación, pues no tendremos mucha más información sobre los dividendos, puesto que en este caso no reparte dividendos. Pero por ejemplo, si consultas la información de un ETF que sí que reparte dividendos, un ETF de distribución, como es este caso del ETF del S&P 500 de
Vanguard, pues aquí podrás encontrar más información al respecto. Tan solo tienes que irte al apartado dividendos y ahí puedes ver cuál es la rentabilidad actual por dividendo de este ETF, que en este caso sería 1,12%, y también puedes ver cada cuánto reparte dividendos el ETF, que en este caso, tal y como se indica por aquí arriba, sería una frecuencia de distribución trimestral. Y por último, otra de las cosas que debes tener muy en cuenta para evitar errores e invertir correctamente en ETFs es la divisa. Antes de invertir en ETFs es súper importante que tengas en cuenta en qué divisa invierte, ya que el tipo de cambio puede afectar directamente a tu rentabilidad y las ganancias y pérdidas pueden incrementarse o reducirse al convertir las inversiones a tu moneda local. Y sé que muchos confunden este término, pero si tú estás en Europa, comprar un ETF en euros no significa que estés exento del riesgo divisa. Imagina que tú quieres invertir en un ETF de acciones de Estados Unidos, por ejemplo, uno que invierta en S&P 500 y lo compras en euros porque existe esta opción. Aunque tú lo pagues en euros, la gestora del ETF debe convertir esos euros a dólares para comprar las acciones en Estados Unidos. Así que, aunque en tu broker veas el valor de tu inversión en euros, tu inversión está sujeta a la fluctuación del tipo de cambio euro-dólar y se verá afectada por el efecto divisa. Así que cuando tú decidas vender tu ETF, la gestora tiene que vender las acciones en dólares y convertir el valor de las acciones a euros para pagarte, realizando así otra conversión de divisa. Lo que significa que en este caso se realizan dos cambios de divisa, uno en el momento de la compra y dos en el momento de la venta de tu ETF, y eso influye en tu rentabilidad final. Así que cuando tú inviertes en S&P 500 desde Europa, si el dólar ha subido te verás beneficiado, ya que tú cambiaste euros por dólares para poder comprar las acciones de Estados Unidos. Mientras que si por lo contrario el dólar baja respecto al euro te verás perjudicado. Entonces, para solucionar este efecto del tipo de cambio existen los ETFs con cobertura de divisa, lo que conocemos como ETFs hedge, que buscan minimizar este riesgo. Pero veamos, ¿cómo puedes comprobar cuál es la divisa de un fondo de inversión y si este cubre el riesgo de tipo de cambio? ¿Y qué opción es mejor? ¿Invertir en ETFs cubriendo divisa o sin cubrir divisa? Pues para consultar cuál es la divisa de un fondo de inversión, así como en la divisa en la que invierte, lo más recomendable suele ser de nuevo ir a la página web de la gestora del fondo en cuestión. En este caso, como ves, estaríamos dentro de BlackRock para consultar la información sobre un ETF que invierte en MSCI World, y como ves, pues a simple vista BlackRock ya te ofrece las diferentes clases que tiene de este ETF. Habría una clase que está en euros con divisa cubierta, es decir, que en este caso pues se intentaría mitigar el riesgo de tipo de cambio. Luego habría una clase en dólares que es de acumulación, es decir, que no reparte dividendos y que la deberías comprar en dólares. Y luego habría otra clase que sería también en dólares pero de distribución, es decir, que la podrías comprar en dólares y en este caso sí que repartiría dividendos. Y si no, otra opción para consultar esta información sobre las diferentes clases de un ETF y las divisas en las que invierte sería dirigirte a la página de ETF Info, donde hay muchas gestoras que colaboran y suben ahí sus datos. Por ejemplo, si buscamos el mismo producto que antes, este ETF del MSCI World, aquí podrías darle a Entire Fund para encontrar lo que serían todas las clases de este producto, y como ves, pues aquí tendrías las diferentes clases que hemos visto anteriormente. Pero de todas formas, y como he comentado anteriormente, si tú con esta información que tienes a simple vista no eres capaz de entender en qué invierte este fondo y también en qué divisa lo hace, siempre es muy recomendable que te leas los folletos informativos del fondo de inversión. Y sobre si es mejor cubrir o no cubrir divisa cuando inviertes en ETFs, eso dependerá de cuál sea tu estrategia de inversión y cómo quieras gestionar el riesgo. Lo bueno de invertir en un producto hedge o con cobertura es que este te protege contra la volatilidad de la divisa, pero lo malo es que también puede limitar tus ganancias, ya que la cobertura tiene costes y si el tipo de cambio se mueve a tu favor tampoco lo estarías aprovechando. Y si miramos los datos según cómo se comporta el mercado, a veces pues es mejor cubrir divisa y a veces es mejor no cubrirla. Pero si quieres saber mi opinión personal, yo cuando invierto en renta variables, en índices como el S&P 500 o el MSCI World, yo no cubro divisa, ya que para esa parte de mi cartera asumo que voy a tener volatilidad y al invertir a largo plazo también asumo que el tipo de cambio a veces me va a beneficiar y a veces me va a perjudicar, ya que en ocasiones el euro lo hará mejor que el dólar y viceversa. Así que en este caso prefiero mantener la estrategia simple, ahorrarme los costes de cobertura y no cubrir ese riesgo. Así que ahora ya no tienes ninguna excusa. Recuerda que si quieres invertir en ETFs correctamente y evitar futuros problemas, tienes que revisar sobre todo su composición, comisiones, liquidez, dividendos y divisa. Espero que este vídeo te haya ayudado a aprender sobre todos estos conceptos tan importantes en la inversión y recuerda que puedes invertir en acciones y ETFs de la mejor forma posible y eligiendo el mejor mercado a través de Mexem, que es mi elección personal y uno de los sponsors de este canal. Te dejo mi enlace de invitación con las promociones disponibles en la descripción del vídeo y también un tutorial paso a paso por si quieres abrir tu cuenta gratis en este broker. Como siempre, deja tu like y suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre las mejores inversiones y nos vemos en el próximo vídeo.